Uno de los temas que más pueden llamar la atención de las personas que están interesadas en las ciencias penales es el ejercicio de lo que se denomina el poder punitivo y su vinculación con el poder político. En varias cápsulas y en varias pláticas he afirmado el convencimiento de que el poder punitivo, entendido como la facultad de castigar a través de la privación de la libertad, a través de la criminalización de los adversarios, es una de las herramientas más potentes con las que cuenta un gobierno de cualquier estado. Y que en aras de detentar el poder, conservar el poder y por lo tanto eliminar cualquier resistencia, la tentación de utilizar el poder punitivo está presente todos los minutos, de todas las horas, de todos los días. Por eso se ha señalado, y estamos también convencidos, de que el derecho penal es el límite de ese poder punitivo. No estamos hablando en estos momentos sobre el tema de la criminalidad, que es un fenómeno existente. Y recordemos, el crimen va a desaparecer el día que el ser humano desaparezca de la faz de la tierra. El crimen sigue al hombre como la sombra a su cuerpo. Pero ese es un tema distinto. Aquí estamos hablando del ejercicio y del abuso, del uso o del abuso del derecho penal. El derecho penal forma parte del poder punitivo, pero también forman parte del poder punitivo todas las instancias que integran lo que se denomina sistema penal. Y ahí estamos hablando de leyes penales, legisladores que crean esas leyes penales por ciertas coyunturas, policías, fiscales, jueces, custodios, etcétera. Todo ese sistema penal construye a su vez al poder punitivo, que lo podríamos definir como la orientación ideológica que el gobierno en turno le da a las instancias penales. Por eso es que en el ámbito de nuestra inclinación académica se llega a hablar de derecho penal en un estado democrático. Derecho penal que debe de ser la última ratio. ¿Qué significa la última ratio? Bueno, pues que sea la última herramienta a utilizar porque ya no hay de otra. El derecho penal es el castigo, es la prisión, es la pérdida de la libertad, pero también la pérdida de la dignidad, la pérdida de la identidad, entre muchas otras cosas. En esta ocasión, que agradezco de nueva cuenta que puedan estar siguiendo estos videos de este canal, voy a platicar con ustedes de un caso que ocurrió en México que ejemplifica el abuso del derecho penal por el poder político, pero también voy a tratar de comentar y compartir con ustedes cómo el sistema penal opera a favor del poder político para satisfacer sus intereses. Y también voy a procurar tratar de discernir, distinguir algunos conceptos y algunos elementos que llegan a generar inquietudes, posiciones encontradas en este ámbito. Trataré de utilizar el lenguaje más común posible en aras de que las personas que vean este video lo puedan entender. Y es que ustedes saben que a pesar de que hablamos el castellano o el español, pues hay ciertas palabras que no necesariamente significan lo mismo para todos o que todas y todos tengamos la misma concepción del concepto, ¿no? Por ejemplo, he escuchado mucho a la palabra te banco porque eres un hortero.
en Argentina, ¿no? Por ejemplo, oye, ayúdame con el Buki porque anda bichi y estoy en la shineada, ¿no? Entonces, ese uso del lenguaje, con sus modismos, en el ámbito de las profesiones también llega en ocasiones a impedir que el conocimiento se transmita. Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy, este video, sobre el abuso del poder político, o mejor dicho, el abuso del poder punitivo por parte del poder político. Miren ustedes, estamos en el año 2022, El año pasado, en 2021, se llevaron a cabo elecciones intermedias en nuestro país. Esas elecciones intermedias tenían que ver con la renovación del Congreso de la Unión, diputaciones federales y una gran cantidad de alcaldías, muchas alcaldías o municipios. Bueno, en ese proceso electoral que ocurrió en 2021, que ya fecha de elección de la jornada fue 6 de junio, le precedieron el asesinato de 102 contendientes a puestos de elección. Es decir, durante toda la contienda electoral, 102 personas, entre hombres y mujeres, que pretendían acceder a un cargo de elección popular, fueron asesinadas. Eso nos tiene que dejar una profunda reflexión de la violencia que se vive en nuestro país. Y estamos hablando, vuelvo a insistir, apenas de hace unos meses, el año 2021. 102 personas perdieron la vida asesinadas. Bueno, el poder, dice o dijo Hobbes esta frase: comienzo por definir al hombre como aquel animal que lo guía una incesante ansia de poder que solo culmina con la muerte. Y creo que es muy valedera esta frase. Ahora bien, vamos al caso concreto. Veracruz, uno de los estados con mayor población a nivel electoral y también a nivel de densidad en nuestro país, y uno de los más extensos en cuanto a su geografía, ya que abarca pues toda la zona oriente de nuestro país, conectando desde el sur hasta prácticamente el norte del mismo. Y hacia esa zona se ubica un municipio que se llama Cazones de Herrera. Cazones de Herrera, para ubicación, está cercano a otra gran ciudad que se llama Poza Rica, Veracruz. El nombre de Cazones deriva de el apelativo que se le da a una especie de tiburón que se caza allá en esa región, y al general Herrera, en cuyo honor se le denomina de esa forma, Cazones de Herrera. Bien, pues ahí, para la elección del 6 de junio del 2021, se había seleccionado a un candidato para que fuera el presidente municipal de esa región. Bien, pues avanza la campaña, como avanza generalmente en todo el país, y 2 días antes de la elección, y ya sin actividad electoral, porque hay un paréntesis que establece la ley que más de 72 horas antes de la elección se deben interrumpir las campañas para dar lugar a lo que le denominan electoralmente el momento de reflexión del ciudadano y que pondere a quién le da su voto. Bueno, pues en esas estaban, allá en Cazones, Veracruz, 4 de junio del 2021, cuando este candidato, que llevaba todas las de ganar, y este caso me va a servir para explicar al final un tema entre posibilidad y probabilidad, tenía todas las probabilidades de ganar, de alzarse con la victoria. En su domicilio ingresó por la noche un comando armado que lo sustrajo, se lo llevó del mismo y lo privó de la vida kilómetros adelante de su residencia. Este hecho tan lamentable pues provocó no solamente el shock de la familia, a quien expresamos toda nuestra solidaridad desde luego, sino también tuvo muchas consecuencias de orden social y político, al
tratarse de una figura relevante en esa región de Cazones, al ser un candidato con todas las probabilidades de ganar, al día siguiente, 5 de junio, se llevaron a cabo sus funerales. Pero se tenía que realizar la sustitución del candidato. ¿Quién iba a ser la persona que iba a aparecer como alcalde sucedáneo, si me permiten la expresión? Bueno, pues llegaron a esa región dirigentes del partido político que postuló a Laura Oxiso y se tomó la decisión que fuera quien fungió como su jefe de campaña. Su coordinador de campaña era quien ahora sustituiría al Oxiso y en su caso de ganar recibiría la constancia de triunfo correspondiente. Así las cosas, se desarrolló la jornada electoral el día 6 de junio y conforme se pronosticaba, las probabilidades del triunfo se confirmaron. Ganó la elección por un margen del 46% y quien recibe la constancia de presidente municipal electo fue el jefe de campaña. Bien, las investigaciones sobre este artero crimen mantuvieron su derrotero. Se mencionó mucho en aquella región del país de que desafortunadamente la víctima ya había sido objeto de otros intentos de secuestro, desconociéndose si en el caso que lamentablemente terminó con la privación de su vida, pudiera derivarse de algo similar o de otra circunstancia. Días después de ganada la elección, el jefe de campaña, ahora presidente electo, presidente municipal electo de Cazones, Veracruz, fue detenido en su domicilio junto con otra persona a virtud de una orden de aprehensión que fue librada en su contra por un juez de la capital de Veracruz. Con motivo de esa orden de aprehensión, fueron llevados ante la presencia del juez de control, quien los vinculó a proceso por el delito de homicidio en perjuicio del fallido candidato. ¿Cuál era la forma de participación del jefe de campaña en este crimen? De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Veracruz, habría actuado, como lo dice su código penal de allá, a nivel de autor intelectual. Hago la referencia de que así lo establece el Código Penal de allá, porque varios códigos penales abandonaron o han abandonado la denominación de autor intelectual para nombrarle de maneras distintas, como en la doctrina le dicen instigador, por ejemplo. Pero en otra cápsula o en otro video hablaremos de estas cuestiones dogmáticas. Bien, este hecho pues llamó mucho la atención, que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, hizo alusión a este hecho a propósito de la detención de su jefe de campaña, porque pues suena horroroso, ¿no?, que el propio jefe de campaña haya orquestado el homicidio de la persona a quien la apoyaba para que ganara la elección para quedarse con el puesto. Bien, la cuestión quedó ahí y el proceso se fue a ese túnel de la no transparencia en el que ya no se sabe qué pasó, qué ha seguido, etc. Bien, después de 6 meses, ya me estoy refiriendo a diciembre del 2021, llegan agentes de la Fiscalía de Veracruz para detener en el Senado de la República al secretario de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Es uno de los órganos de gobierno más importantes del Senado. Y el Senado, bueno, pues forma parte de uno de los 3 poderes de la Unión, el poder legislativo. Y esa área es muy importante porque es de coordinación entre todos los grupos parlamentarios. Tiene pues un nivel legislativo prominente, pues el Senado de la República. Bien, entonces el secretario de esa Junta de Coordinación Política es detenido porque
la Fiscalía lo señala como autor intelectual del homicidio de aquel candidato fallido. Bueno, y se lo llevan ante un juez de control que curiosamente estaba de vacaciones, pero cuando detienen a esta persona, pues la hacen que regrese para que se encargue de llevar las audiencias. Curioso, pero en el ámbito penal sabemos que cuando esto ocurre es porque ya algo va a suceder y no precisamente con buena fortuna para las personas detenidas. Bueno, si ya habían detenido al jefe de campaña y a otro sujeto a quienes mencionaban como autores intelectuales del homicidio, ¿por qué 6 meses después vienen a detener a otra persona con la misma categoría de autor intelectual? Bueno, quizá usted y yo podríamos inferir lo siguiente. ¿Qué es inferir? Inferir es partir en nuestro razonamiento de una idea para llegar a una conclusión. Y quizá la inferencia más fácil que pudiéramos tener usted y yo sería, bueno, si hay una persona detenida, es altamente probable que esta persona haya involucrado a otra en el concierto para cometer el crimen de la persona que iba a ser el alcalde de Cazones. Eso es algo que podría tener hasta cierta lógica. ¿De acuerdo? Bien. Pues cuando llega el detenido, que era el secretario de la Jucopo, ante el juez, escucha a la fiscalía cuáles son las pruebas que tiene, pues para haberlo detenido y llevarlo ante las puertas de un proceso penal. Las pruebas, más de 100 pruebas. Desde luego que el hecho de la muerte de la persona es indiscutible. Pues la persona fue privada de la libertad, desafortunadamente. Eso es un hecho que no se discute. Pero, ¿cuáles son las pruebas? Técnicamente les decimos datos de prueba, para que esta persona pueda tener la expectativa de llegar a un proceso penal. Bueno, la fiscalía dijo lo siguiente. Cuando todos esperaban que fuera un criterio de oportunidad la causa de las pruebas, me explico. Recordemos que en el sistema procesal penal acusatorio, como en muchos procesos penales europeos y el de Estados Unidos, existe la posibilidad de que una persona que está detenida pueda obtener su libertad a cambio de aportar información que fortalezca una investigación más importante de la Fiscalía. Entonces, insisto, si ya había personas detenidas, inferimos que cantaron, hablaron, señalaron a la persona y dijeron, bueno, debe de venir su testimonio y decir, esta persona fue. Correcto. Entonces, se llega al proceso y la Fiscalía indica que para establecer que el detenido, el último detenido, participó como autor intelectual es porque llegó al funeral, dio su pésame a la familia y después convocó una reunión para que se decidiera quién iba a ser el suplente. Y que por su elevado cargo, no en el Senado, sino dentro del partido político al que pertenece y pertenece a la víctima, dijo, bueno, pues que fulanito sea el sucedáneo, es decir, que el jefe de campaña sea la persona sustituta. Y bueno, pues hicieron los acomodos, las actas, todo, y se mandaron los documentos al Instituto Electoral para que quedara registrado en esos términos. Entonces el planteamiento de la Fiscalía fue, bueno, pues como esta persona con alto cargo en el Senado, con un alto cargo en el partido político, vino y aprovechándose de la muerte dijo pues que quede fulanito, eso hace posible que esta persona haya participado como autor intelectual del homicidio. Es algo así como afirmar pues quién fue el beneficiado al final del día. Entonces,
La defensa de este personaje detenido, bueno, pues argumenta, dice, es que esto no es posible, esto no es así. Y el juez del caso, al momento de resolver, hace una interpretación muy preocupante, muy preocupante. Dice el juez del proceso, dice, bueno, señor, usted está aquí detenido, me han dicho que usted es miembro de un partido político, que vino a dar el pésame, que andaba por la zona, y entonces, ¿sabe qué? Es posible que usted haya participado como autor intelectual. Y por lo tanto, lo dejo preso y lo someto a un proceso penal. ¿Qué es lo preocupante de aquí? Miren ustedes. Aquí estamos ante una circunstancia que amerita recordar lo que ya en otras charlas he venido refiriendo, el síndrome de Procusto. Procusto es una entidad mitológica que da posada a los viajeros y en esa posada los hace que se acuesten en su cama. El viajero, al acostarse en la cama de Procusto, si es más grande que la cama, Procusto cercena las partes que sobresalen, ya sean los brazos o las piernas, para que el cuerpo quede justo. Si por el contrario, el cuerpo de la persona que yace en la cama de Procusto es pequeño y no la abarca completamente, entonces Procusto lo cuelga y lo estira, le rompe las coyunturas para que entonces ahora sí, de manera justa, abarque la totalidad de la cama. Este síndrome de Procusto es una actuación que muchas autoridades judiciales en nuestro país, por consigna, por decisión política, para quedar bien con la gobernadora, con el gobernador o con el presidente en turno, hacen interpretaciones y las estiran con tal de que quepan en el catre de Procusto. Esto es un delito, desde luego, pero es algo que se sigue aplicando, sobre todo en los jueces estatales. Porque los jueces estatales, y no estoy hablando de todas ni de todos, pero sí una gran mayoría, tienen que llegar a ascender en su carrera a magistrados con el apoyo político de diputadas y diputados. Esto los hace que empiecen a buscar acercamiento con la clase política y al tener acercamiento con la clase política ya se chamuscaron, ya se quemaron, ya fueron tocados por el mal. Y de esa manera, sí los van a ser magistrados, sí, solo sí, apoya en los casos en que el gobernador o la gobernadora en turno tengan interés. Si en esos casos que tenga interés la gobernadora y el gobernador, la fiscalía se los va a hacer saber y les va a decir, te mando este asunto para que lo resuelvas en contra de la persona. No nos importa si es inocente o no, nos importa que esté en prisión. La justicia no es algo que persigan. Lo que hacen es perseguir, utilizar el poder político, o mejor dicho, utilizar el poder punitivo para empoderar el poder político. A esos jueces y a esas juezas se les llama jueces de consigna. Y se vuelve una red criminal, una auténtica red criminal entre fiscalía, poder judicial y gobierno en turno. Y esto va en detrimento de lo que se llama imparcialidad, que es un derecho humano de todas las personas. Entonces, si usted está involucrada o involucrado en asuntos de carácter político y llega a ser adversaria del régimen en turno, usted puede caer en esa terrible maquinaria integrada por jueces de consigna, policías corruptos, fiscales corruptos, gobernadores corruptos, magistrados corruptos que lo van a mantener en prisión. Bien, este caso que le estoy refiriendo es terrible porque el juez, que estaba de vacaciones, vuelvo a insistir, y le hicieron que se regresara a sus vacaciones para que llevara a cabo las audiencias y metiera en prisión a este personaje, dijo, bueno, es que sí es posible que usted lo haya hecho.
Pero la Constitución mexicana habla de posibilidades o de probabilidades. No es un juego de palabras. Miren ustedes, es posible que llueva, ¿cierto? Pero ¿será probable? Vean ustedes la gran diferencia de estas concepciones. Y esto tiene que ver, vuelvo a insistir, con las matemáticas. Las matemáticas. Imaginen ustedes un estacionamiento con 30 lugares o 30 cajones de estacionamiento. 30 cajones de estacionamiento. Al interior hay 20 vehículos. Al interior hay 20 vehículos. 19 son rojos y uno es amarillo. ¿Cuál color de vehículo es más probable que salga? Probable. Lo atendemos en función del número. Lo más probable es que salga un vehículo de color rojo, ¿cierto? ¿Es posible que salga un vehículo de color verde? Por supuesto que no, porque no lo hay. La posibilidad desciende de razonamiento, desciende de la probabilidad. La posibilidad forma parte de las probabilidades. No la probabilidad depende de la posibilidad. Eso es importante tenerlo muy presente. ¿Es posible que si usted compra un billete de lotería la gane? Sí. ¿Es probable? No, en función de la estadística que nos puede permitir llegar a conclusiones de esta naturaleza. Y esto nos permitiría también regresar al caso de, ¿es posible que llueva? Sí. ¿Es probable? No. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo tanto de la época del año en el que nos encontremos, así como, Alexa, cállate, digo, apágate, perdón. Entonces, una cosa es posibilidad, otra cosa es probabilidad. Y lo que pide la Constitución para que una persona sea llevada a un proceso penal es probabilidad. Probabilidad. La posibilidad, que es el contrario de la probabilidad, se alimenta de criterios con ideas, opiniones, presunciones, conjeturas, con estereotipos o con estigmas. La posibilidad es lo que se utilizaba en la Inquisición. En la Inquisición lo que regía era la presunción de culpabilidad. Presumo que eres culpable hasta que tú no me demuestres lo contrario. Y entonces la carga de la prueba era a la persona señalada de hereje que tenía que resolver esto que se denominaba la prueba diabólica. En nuestro sistema actual hablamos de probabilidad. La probabilidad no la da el número de pruebas, no. La probabilidad la da una inferencia, un razonamiento que parte de una premisa cierta que se enlaza para poder concluir si la persona que está frente al juez probablemente haya participado. Y esa probabilidad tiene que estar sujetada a los principios de la lógica. Por primera vez en la historia procesal penal de nuestro país, la palabra lógica tiene rango constitucional. Y eso es muy importante. La lógica tiene al menos 4 principios. Principio de contradicción, principio de identidad, principio de razón suficiente, principio del tercio excluso, etc. Entonces, el estudio de la lógica es fundamental en el ámbito penal. Es esencial porque de eso depende analizar si lo que está razonando, entre comillas, una autoridad judicial es válido o inválido por razones de carácter político, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que decía Platón. Todo lo que ocurre, ocurre necesariamente por alguna causa, pero sin una causa es imposible que se produzca ninguna cosa. Entonces, la arbitrariedad de las resoluciones judiciales tiene una razón, y no es la ignorancia del juez, sino la complicidad criminal de la clase política con la clase judicial. Y eso tenemos que denunciarlo, denunciarlo y denunciarlo.
No debemos permitir que en México, con tal de satisfacer el ego o los intereses de pequeños reyesitos o reinitas, las autoridades judiciales sucumban ante ello. Es importante no dejar pasar de vista lo que le sucedió a este personaje de nombre o apellido del Río Virgen, que es la persona que recientemente acaba de ser liberada, gracias a la intervención del Poder Judicial Federal. Porque si no hubieran ido al amparo, esa persona seguiría privada de la libertad. El derecho penal es apasionante, muy, muy apasionante. Hay que estudiarlo, hay que manejarlo para poder defender las causas de libertad de una gran cantidad de personas que por su forma de pensar se encuentran todavía hoy en México privadas de la libertad. En México sí hay reos políticos, sí hay persecución política, por supuesto que sí. Por último, para quienes son estudiantes de esta carrera tan extraordinaria, les recomiendo, entre obras, los tratados de lógica de Aristóteles, este libro que es muy bueno, Lógica para Juristas, que es de la editorial Bosch, de Jaime Manspuig Arnau, catalán extraordinario, el libro Introducción a la Lógica, de Irving Copy y Carl Cohen, de editorial Limusa, y, desde luego, uno de mis ídolos, Schopenhauer, con su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Si les gustó el contenido, me regalan su manita arriba, suscríbanse, ya hasta pronto. Muchas gracias.